Bien, buenas a todos. Gracias por acompañarnos en este estudio más en base a por ahí una pregunta que surgió en cuanto a un texto en específico del tema que tratamos en el video pasado, que es sobre el Armagedón. Y el texto es 1 Tesalonicenses 5 del 2 al 3. Vamos a hablar de ese texto y de lo que los testigos de Jehová pretenden enseñar con este texto o cómo lo utilizan. Le pido una disculpa por las diapositivas que va a haber. No, ando muy corto de tiempo y lo hice muy apresurado. No chequé la ortografía, así es que si ve por ahí errores ortográficos, pues perdóneme la vida. Bien, entonces vamos al tema. Déjame poner aquí las diapositivas. Vamos a hablar de 1 Tesalonicenses 5 del 2 al 3. Y déjenme comentarle un poco de lo que yo he escuchado de 1 Tesalonicenses 5 del 2 al 3. Hace poquito tiempo miraba un video de el cuerpo gobernante de estos hombres que dan mensajes a hombres importantes de la Organización de los Testigos de Jehová. Y decía en su mensaje, hacía referencia a la guerra de Rusia y Ucrania. Decía que es el reino del norte, y hacía referencia a algo del Armagedón, de lo que habíamos estado estudiando. Y esto ha sucedido esto a lo largo de los tiempos. Los testigos de Jehová no han hecho nada más una sola afirmación de que siempre utilizan algún conflicto bélico o algún terremoto o algún desastre o algo por el estilo para decir señales antes del fin, se aproxima el Armagedón, ya está a la vuelta de la esquina, es inminente, ¿verdad? Y decía este hombre del cuerpo gobernante, ahora ha cambiado, ahora Rusia, ¿verdad? Es el reino del norte. Y mencionaba ahí otras cosas, pero bueno, estos están cambiando constantemente, ¿verdad? Esperando el supuesto Armagedón. Vamos a 1 Tesalonicenses 5 del 2 al 3. Vamos a ver de qué nos habla. Voy a ir un poco a prisa y luego voy a explicar el contexto de este versículo o de estos versículos. Pero primero, la Biblia gris de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo, dice en la parte de arriba, que es la traducción del Nuevo Mundo 2019: porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová, fíjese cómo lo vierten, el día de Jehová, ¿okay?, vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo, dice, vendrá exactamente, bueno, rara la versión, ¿verdad? Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad. Entonces, exactamente cuando digan paz y seguridad, o como ladrón en la noche, así va a suceder. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Ok. ¿Qué dice Reina Valera? Reina Valera 1960 dice abajo, como lo vierte: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor... Y desde aquí ya tenemos un conflicto, un problema que a lo mejor ustedes dicen, es que yo no veo el problema. Bueno, sí lo es, porque cuando los testigos de Jehová leen la palabra Jehová, que vierten aquí, ellos entienden que Jehová es, o según como ellos les explican, este es el Padre. ¿Ah? El Padre. Ay, no puedo escribir con el mouse. Padre. ¿Verdad? Entonces, ven Jehová y dice, el Padre. Pero, ¿está hablando del Padre en 1 Tesalonicenses 5, 2 al 3? No. Está hablando de el Señor, ¿verdad? Como dice Reina Valera. Y usted dirá, bueno, pues eso es lo que usted cree, así, eso es lo que usted ve en su Reina Valera, pero nuestra versión es la perfecta. Bueno, no vamos a discutir, vamos al interlineal del reino de los testigos de Jehová, ¿verdad? A la versión en griego. ¿Cómo está en griego? ¿Cuál es? ¿Es Jehová o es Señor? ¿Cómo aparece en el griego? Vamos a ver cuál sería la traducción más acertada. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque para que sus doctrinas vayan concordando, tienen que hacer este tipo de cambios.
como ya lo hemos visto en otros temas cuando hablamos, por ejemplo, de la deidad de Jesús, cómo cambiaron o añaden palabras o quitan frases o ponen frases para que dé a entender que Jesús no es Dios. Cuando hablamos de, por ejemplo, del infierno, vemos cómo traducen sepulcro cuando debe ser Hades o cambian palabras, ¿verdad? De sepulcro por Hades o Hades por diferentes palabras y vimos cómo van acomodando las palabras para que chequen con sus doctrinas. No se acoplan a la Biblia, sino que tratan de que hacen una versión bíblica para que esa Biblia se acople a sus doctrinas, no a la Biblia en sí. Pero vamos al original, a su mismo libro, que nos diga cuál es. Y es de este interlineal, que es el interlineal del reino de las escrituras en griego, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí en 1 Tesalonicenses? ¿Dice Jehová? ¿Aparece el tetragramatón? ¿O dice el Padre? ¿Qué dice? ¿Cómo es traducido? Dice el versículo 2. Aquí está el versículo 2. ¿Verdad? Como exactamente ustedes conocen, el día de el Señor. Curio. ¿Verdad? Aquí está. Señor. No dice Jehová. No dice Padre. Dice Señor. Y usted dirá, sí, pero Jehová es el Señor. Pero también Cristo es Señor. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Y en este contexto está hablando de Jesús como Señor. El día del Señor. ¿Ok? Señor. No dice Jehová. Entonces, si quisieran ser honestos con su traducción, hubieran vertido, como está en el griego, en su mismo libro del interlineal griego, hubieran vertido Señor, porque así dice en griego, curio. ¿Ah? ¿Por qué no lo pusieron? Porque no ayuda mucho a su doctrina, entonces tuvieron que cambiarlo para que sonara más a su doctrina, ¿verdad? Del Armagedón y del reino milenial y los que viven en la tierra, el grupo especial de los 144,000, que todo vaya armonizando. Para que todo armonice, pues hay que cambiar la Biblia, porque la Biblia no soporta esas doctrinas que ellos enseñan. Entonces vemos que la palabra que debió haber sido traducida es Lord, ¿verdad? Señor. Curio. ¿Ok? Entonces, Reina Valera está bien. Traducción del Nuevo Mundo Pasta Gris está mal traducida. ¿Y eso en qué nos sirve? Bueno, nos va a ayudar más adelante. Ahorita todavía no, pero quería mostrarles esto que nos va a ayudar más adelante en la explicación. ¿Cómo usan estos pasajes? Bueno, encontré esto en la página oficial de los Testigos de Jehová. Y nos empiezan a explicar. Dice, ¿qué sucesos tendrán lugar justo antes del Armagedón? Ya vimos en el video pasado que el Armagedón es una mentira, es un invento que ellos hicieron. Solamente aparece una vez en la escritura y ellos mismos declaran que es simbólico. Así es que es absurdo, ¿verdad? Entonces, antes del Armagedón, ¿qué pasará antes del Armagedón? Bueno, dice, según 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6, mencionan ellos que ¿qué proclamación singular harán los líderes mundiales? ¿Por qué será una mentira peligrosa? La proclamación de paz y seguridad se hará antes del día de Jehová. Otra vez, ¿vieron cómo están vertiendo? Están usando su versión para apoyar dos eventos diferentes. Porque si ponen el día de Jehová en referencia a como ellos lo entienden al Padre, sabemos que Jesús es Jehová, pero ellos no lo entienden así. Entonces ellos quieren hacer referencia al Padre. Entonces, al poner en el día de Jehová, no es lo mismo decir en el día de Jehová que decir en el día del Hijo del Hombre, o en el día de Jesús, o en el día del Señor Jesús. ¿Verdad? Porque ellos no entienden que son un Dios. Entonces, ponen por eso la palabra, aquí está, miren, Jehová, en el día de Jehová. Y ya vimos que no debe de decir así. Aquí debería decir, esto está equivocado, ¿verdad? Está mal traducido. Y debería decir Señor. Antes del día del Señor. Y vamos a ver quién es ese Señor en el contexto más adelante. Y se lea 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6. De preferencia en su Biblia, obviamente. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice el día de Jehová. No otra vez, dice el día del Señor, no de Jehová. En el idioma griego aparece curio.
no el tetragramatón y no la palabra Padre, aparece Señor. Así debieron de haberlo traducido. Dice, se refiere a la gran tribulación de Apocalipsis 7:14. En 1 Tesalonicenses 5:2, ¿dónde menciona una gran tribulación? No menciona una gran tribulación. Y ahorita lo va a entender usted cuando lo leamos en el contexto. No menciona en Tesalonicenses ninguna gran tribulación. Y Apocalipsis 7:14 no nos habla de una tribulación por venir, sino de una tribulación que ya pasó. Y lo vamos a ver también. ¿Cómo sabremos cuándo estará a punto de empezar esta tribulación? Fíjese, ellos siguen esperando una gran tribulación. Están entremezclando todos estos temas. El día del Señor con la gran tribulación. Precisamente lo que el Señor separó en la respuesta a sus discípulos en Mateo 24, cuando les hace la separación. ¿Qué señales habrá de estas cosas, de la destrucción del tiempo, y cuáles de tu venida? ¿Verdad? Y el Señor habla, ¿verdad?, de esa tribulación, pero para la destrucción de Jerusalén, no para su segunda venida. Dice la Biblia dice que se hará una proclamación muy singular que lo indicará. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice que lo indicará? No lo dice. Solo en la mente de ellos. Otra vez. Entonces, eso es lo que ellos piensan en cuanto a esto. Seguimos, falta una parte que también iremos a analizar, que está dentro del mismo escrito que encontré. Dice, ¿en qué orden destruirá Jehová al mundo de Satanás? Bueno, Jehová acabará de una sola vez con todo el mundo de Satanás, como hizo... Ay, aquí está, déjeme ver. En los días de Noé. Aquí está, días de Noé. No acabará, dice que no acabará. O sea, que va a ser diferente. En esta ocasión lo hará en 2 etapas. ¿Dónde dice la Biblia que lo hará en 2 etapas? Primero, destruirá a Babilonia la Grande. También lo vamos a ver. ¿Qué es la Babilonia la Grande? El conjunto de todas las religiones falsas del mundo. No es cierto, Babilonia la Grande no son todas las religiones falsas del mundo. Eso solamente está en su mente, ni siquiera está en el texto en Apocalipsis. Después en Armagedón. Dice después en Armagedón. Pues ¿cómo? Pues no habían dicho ellos mismos en sus escritos en el video pasado que Armagedón era simbólico. Y ahora lo toman como literal. Después en Armagedón. Pero es simbólico. ¿Por qué ahora lo mencionan o lo ponen en sus escritos como algo literal? Si es simbólico, ellos mismos lo dijeron. Y nos dieron hasta 3 razones por lo cual es simbólico. Dice, pondrá fin al resto del mundo de Satán, lo que incluye la parte de la política, la militar y la comercial. Veamos más detalles sobre estos sucesos destacados. Esa es la idea de ellos. ¿Sabe por qué están atacando estas ideas o por qué están vertiendo estas ideas? Porque la idea de ellos es que la mayoría de los testigos de Jehová se van a quedar a vivir en la tierra. En una tierra renovada. Si se fija, son temas falsos tras temas falsos tratando de juntarlos entre sí. ¿Por qué mencionan política y lo militar y lo comercial? Porque ellos esperan vivir aquí en la tierra y hay que limpiar la tierra de todo eso. Dice, de acuerdo con Apocalipsis 17, el 1 al 6, también lo vamos a ver. Apocalipsis 18:24. ¿Por qué destruirá Jehová a Babilonia la Grande? El juicio sobre la gran ramera. Apocalipsis 17:1 y 6 y 18:24. Babilonia la Grande ha manchado muchísimo el nombre de Dios. Ha enseñado mentiras sobre él y se ha comportado como una ramera o prostituta en sentido espiritual. ¿Ok? Pues ha apoyado a los gobernantes del mundo y ha usado su poder y su influencia para aprovecharse de sus miembros. Ajá. Bueno. Una mordida enorme de lengua ahí. Y ha derramado la sangre de muchas personas, entre ellas los siervos de Dios. Apocalipsis 19:2. ¿Cómo destruirá Jehová a Babilonia la Grande? Le tengo una mala noticia. Dios ya la destruyó. Pero lo vamos a ver. Esto lo tomé de Atalaya Estudio de septiembre del 2019. Llegada a Armagedón. Buena noticia. Entonces, nos hablan de un Armagedón, nos hablan de una ramera, nos hablan de
el día de Jehová, nos hablan de una limpieza política, militar y comercial, que va a ser ese día no como los días de Noé, aun cuando la Biblia y palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dice, va a ser exactamente como los días de Noé. Y ellos dicen, no, no es así. No es como los días de Noé, va a ser diferente, en 2 etapas. Bueno, Jesús no dijo que iban a ser en 2 etapas. Jesús dijo, como en los días de Noé. No dijo, como los días de Noé, diferente en 2 etapas. No, no lo dijo así. Lo vamos a leer más adelante en el estudio. Bien, voy rápido en estos temas que encontramos aquí entremezclados en la explicación que ellos dan. Encontramos el tema del Armagedón, que no vamos a entrar porque ya hay un video, ¿verdad?, que subimos, que es el video pasado, donde está el Armagedón. Los testigos enseñan que esto debe suceder antes del Armagedón, ¿verdad?, esto que se narra. Pero también nos dicen que es simbólico. Sus propios escritos lo declaran, ya se los mostré en el video pasado. Si usted quiere a ver esta información, está en el video pasado. Busque el video que lleva por título el Armagedón, ¿verdad? Este es el segundo video de eso, en explicación. Dice, el video lleva por título Armagedón, así que no hay tal Armagedón literal. Es falso, ellos mismos lo aclaran que es simbólico, y si es simbólico, entonces no pueden estar pregonándolo o explicándolo o asustando a la gente diciendo que esperan el Armagedón, porque es simbólico, no literal. Otra cosa importante es que miré ya uno del cuerpo gobernante diciendo que Rusia es el nuevo rey del norte, y otra vez utilizando cualquier cosa o conflicto que pasa para infundir miedo, diciendo que es el supuesto Armagedón. Y ya viene. Por cierto, siempre han fallado, porque son falsos profetas y han sido hallados mentirosos una y otra vez. Y podemos ir a citar documentos, no es el caso, no quiero alargarlo, ya lo he hecho en otros videos. Pero hay documentos plenos, hay muchísimos documentos donde ellos decían, ¿verdad?, el 1919, para 1915 el Armagedón va a venir, y para tal fecha el Armagedón, y el Armagedón nunca llegó. Y volverán a fallar, pues son falsos profetas que no hablan por Jehová. Ya lo vimos también en otros videos y lo probamos, no nada más lo dijimos por decirlo, sino que mostramos pruebas y documentos de ellos mismos. Así es que el Armagedón es un invento que ellos han hecho, hicieron toda una doctrina de un texto que ellos mismos declaran como simbólico, no literal. Pero luego en sus escritos, como ya lo vimos, lo ponen como algo literal que va a pasar, cuando ellos ya explicaron que era simbólico. Bien, seguimos. Entonces el Armagedón, descartado. Ese tema es un invento, ya lo probamos. Lo probamos en otro video. Vamos a ¿qué otros temas encontramos entremezclados? Luego dicen de una gran tribulación. Esto también ya lo estudiamos en otro video más a fondo. En el video cuando explicamos Mateo capítulo 24, las 2 preguntas que le hacen a nuestro Señor Jesucristo. Esto de la gran tribulación aparece en 2 pasajes en la escritura. La frase la gran tribulación aparece en 2 pasajes. Mateo 24:21, que es el que le decía que le hacen las 2 preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque entonces habrá una gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual y nunca más la habrá. Y si usted nos acompañó en el estudio de este video de Mateo 24, mostramos claramente por la escritura que esta gran tribulación era la tribulación que iba a venir para Jerusalén antes de ser destruida en el año 70. Tanto así que dice, ay de las mujeres que estén en cinta, los que estén en los tejados no bajen, los que estén en el monte no regresen a la ciudad, corran, huyan, ojalá no sea en día de reposo. Y lo explicamos. Esta gran tribulación ya sucedió en el año 70, en la destrucción de Jerusalén. Recordemos que cuando estudiamos Mateo 24 le hacían 2 preguntas al Señor. Primero, ¿cuándo sería destruida Jerusalén y el templo, los edificios, que era de lo que hablaban? Y número 2, ¿qué señales habría de la venida de Jesús? Por un lado, Jesús dijo que para la destrucción de Jerusalén había muchas señales, ¿verdad? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, terremotos, y mostramos también por datos históricos que todo esto se cumplió como Jesús lo dijo.
por historiadores incluso ajenos al cristianismo y ajenos a documentos ajenos a la Biblia. Que todo esto se cumplió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, donde destruyeron el templo y toda la ciudad y solamente dejaron una parte del muro. Vemos que se cumplió. Esta gran tribulación, esta matanza, este sufrimiento enorme. Pero cuando el Señor hablaba de las señales que habría de su venida, del día del Señor, de ese día que Jesús volvería, dice, no hay señales para ello. Para ello no hay advertencias. No hay con que hay un terremoto, ya viene. No es cierto. Hay una mortandad. No es cierto. Hay una guerra, ya viene el Señor. No es cierto. No hay advertencia previa para el día del Señor. Para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor se los explicó. Si usted quiere ver más explicación en cuanto a este tema, vaya y busque el video en mi canal, en este canal que está viendo, de Mateo capítulo 24, donde desglosamos y vamos explicando por fragmentos todo Mateo capítulo 24 y 25 en su contexto. Entonces, explicamos que la gran tribulación era algo, lo que pasaría a aquellos judíos, ¿verdad? Que se convirtieron al cristianismo y aquellos judíos también que desobedecieron, ¿verdad? Esto ya sucedió. Los judíos que se quedaron, que no obedecieron, pues hubo sufrimiento para ellos. Y aquellos cristianos que obedecieron, pues también hubo sufrimiento porque tuvieron que salir huyendo, dejar su casa, dejar su hogar, dejar a todo lo que tenían. Hubo tribulación. Esto ya aconteció en el año 70. Luego, los testigos citan, pero Apocalipsis 7:14, exactamente Apocalipsis 7:14, recordemos cuándo fue escrito Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito, se terminó de escribir alrededor del año 99, ¿verdad? 98 al 100 después de Cristo. Y vemos cómo el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos, seguía persiguiendo a los cristianos, seguían teniendo esa tribulación, esa angustia a los cristianos. Y Dios se encargó de destruir al Imperio Romano y parar esa persecución. Dice, así que enseguida contesté, Señor mío, tú eres el que lo sabe. Entonces Él me dijo, ellos son los que salen de la gran tribulación. ¿Cuál tribulación? La que empezaron a sufrir los cristianos, ¿verdad? Desde el 70, durante todo el Imperio Romano. Tú eres el que lo sabes. Entonces Él me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación, ya han lavado sus túnicas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son todos aquellos cristianos que fueron bautizados, lo cual indica que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, y fueron muertos por causa de Cristo, ¿verdad? Por esta persecución, por esta gran tribulación. Ya pasó. Ya no está el Imperio Romano. Ya fue destruida la ciudad de Jerusalén. La gran tribulación ya aconteció. Si usted está esperando todavía una gran tribulación como señal de que Cristo ya viene o que donde lo quiera acomodar en términos de tiempo, se va a llevar una desilusión enorme. Esto ya sucedió. ¿Ok? No vamos a entrar en detalles en cuanto a esto porque ya lo explicamos en otro video más detenidamente. ¿Qué otro tema entremezclan? Bueno, ya vimos el primero, ¿verdad? El Armagedón. No hay tal cosa. La gran tribulación ya sucedió. Luego, bueno, ahora van a la gran ramera, la gran Babilonia. Y ellos dicen, ahí está, Dios tiene que destruir todas las religiones del mundo primero. Pero cuando usted va a la Biblia no encuentra que diga, y Dios va a destruir todas las religiones del mundo. No dice eso. No lo encuentra. Al menos yo leyéndolo no lo encontré. No encontré eso en Apocalipsis, salvo que esté en alguna otra versión. Déjeme leer esta versión negra de los testigos de Jehová, pasta negra. Dice Apocalipsis capítulo 17 versículo ¿cuál es el que mencionan? Si no me equivoco, el 4, aquí está. Dice uno de los 7 ángeles que tenía los 7 vino a hablar conmigo y dijo, te mostraré el juicio sobre la gran ramera, que se sienta sobre muchas aguas, con quienes los reyes de la tierra cometieron fornicación, entre tanto que los que habitan en la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación.
Y me llevó en el poder del espíritu a un desierto y alcancé a ver una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata que estaba llena de nombre blasfemio y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas. Tenía una mano capadora, estaba llena de cosas repugnantes y salían cosas inmundices. Pues no dice religiones de la tierra. En el 18. 18:4. Y oí otra vez procedente del cielo decir: salgan de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en su pecado, si no quieren recibir parte de sus plagas. Pues tampoco encontramos las religiones del mundo siendo destruidas o las iglesias siendo destruidas. ¿No está? ¿De qué habla Apocalipsis capítulo 17? No lo voy a hacer muy a fondo. Nos llevaría, calculo, unos 3 videos mínimo para explicar todo el capítulo 17 detalle por detalle. Pero vamos a hacer un panorama general. Así general, del versículo 1 al versículo 6 nos da la descripción de la gran ramera o de Babilonia, como usted lo quiera llamar. Y del versículo 7, 17:7 al 18, nos da la interpretación de quién es esa gran ramera. O sea, el mismo Apocalipsis nos describe quién es esa gran ramera y qué va a pasar con ella. Así es que no podemos nosotros, si Apocalipsis nos describe quién es la ramera, no tenemos nosotros por qué decir, pues ahí dice Apocalipsis, pero yo creo que son todas las iglesias del mundo. No. Si Apocalipsis nos dice qué es, pues quién somos nosotros para cambiar las palabras inspiradas a través de Juan, ¿verdad? En esta revelación. No somos nadie. Entonces, primero, la descripción. La describe esta gran ramera del 17 del 1 al 6. Y la segunda parte nos da la interpretación de quién es esa gran ramera mencionada del 7 al 18. Vamos a ver así, a grandes rasgos. Como le digo, no voy a entrar en detalles porque el tema es explicar Primera Tesalonicenses. Simplemente quiero descartar de antemano estas ideas de 1, el Armagedón, 2, la gran tribulación y 3, la gran ramera. La gran ramera representa el poder de Roma. Recordemos que el Apocalipsis fue escrito a los cristianos que estaban sufriendo por la persecución del Imperio Romano. Esta ciudad estaba localizada sobre muchas aguas. Las naciones impías eran catalogadas como naciones rameras. Está hablando a naciones. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si usted va a Nahum, capítulo 3, versículo 1 y el versículo 4 y 5, encontrará a Nínive mencionada como una nación ramera. O a Tiro, en Isaías 23, 15 al 17. O a Jerusalén, inclusive en Isaías 1, 21. Se les describe como rameras, ¿verdad? Naciones que están en pecado. Entonces, cuando habla de la ramera, la gran ramera, pues la ramera más importante que en ese tiempo que se escribió Apocalipsis estaba en vigencia. ¿Cuál era? El Imperio Romano. El señor Robert Mons dice que Tácito describía Roma como el lugar donde todas las cosas terribles y vergonzosas encontraban su lugar de congregación y hogar. En esa Roma, capital del Imperio Romano, eran terrible ese lugar, ¿verdad? La gran ramera. En los tiempos antiguos se dice que Babilonia estaba sentada sobre muchas aguas, en Jeremías 51:13. Las muchas aguas en este texto significan los pueblos, las multitudes, naciones y lenguas que estaban en unión o en armonía o estaban sometidas, si usted lo quiere ver así, al Imperio Romano. ¿Ok? Ahora, ¿por qué decimos que era el Imperio Romano? Porque si Apocalipsis fue escrito a los cristianos que estaban en persecución y Roma perseguía a los cristianos, encontramos esta descripción muy clara de lo que Roma hacía con los cristianos. Los mataba. Fíjese Apocalipsis 17:6, hablando en el mismo contexto. Y vi a la mujer ebria, a esta ramera, que no son las iglesias del mundo, ¿ok? Vi a las iglesias, no, a la singular, a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué está diciendo?
de las personas cristianas que murieron o fueron mártires por causa de seguir a Jesús. ¿Y quién se deleitaba de la muerte de estas personas, de estos cristianos? Roma, la mujer ramera, el Imperio Romano, porque estaba ebria de tanta sangre que derramaba, de tantos cristianos que asesinaba, que mataba. No acaba ahí. En Apocalipsis 18:24 dice otra vez, hablando de esta mujer, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, de los que sirven a Dios. La ramera no es la iglesia ni las iglesias. La ramera es el poder perseguidor, en este caso el Imperio Romano, que perseguía a los cristianos en el primer siglo. Apocalipsis 19:2, que también lo mencionan los testigos, pero olvidan mencionar esta parte de abajo. Y ellos dicen, no, esto es algo que va a pasar en el futuro. No, esto es algo que pasó ya. Dios ya destruyó y Dios ya llevó a justicia a sus santos que habían sido muertos por causa de simplemente ser cristianos. Dice 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado, no dice que juzgará, ya ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Los romanos corrompieron la tierra con sus idolatrías, con sus formas de comportarse, ¿verdad? La manera de llevar su vida, ¿verdad? Contaminaron la tierra. Dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ha vengado, no dice vengará, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, esta gran ramera, o Roma, mataba a los cristianos y Dios vengó, ya ha vengado la sangre de sus siervos. ¿Cuándo sucedió esta persecución y esta matanza de los... Bueno, en esa tribulación que estaban llevando los cristianos por simplemente ser cristianos, por medio del Imperio Romano? Que era el ejecutor, que era la ramera, ¿verdad? Que era la nación ramera, la nación impía, así como lo era Nínive, Tiro, Jerusalén. Se mencionan en la escritura, naciones rameras. Seguimos. Punto número 2. ¿Quién es la gran ramera? Ya vimos la descripción que se nos da de la gran ramera. Alguien que mata, asesina, se deleita matando a los hombres de Dios, a los santos. Y Dios ya ha juzgado. Ahora, nos dice Apocalipsis 17:7. Yo te diré el misterio de la mujer. Entonces, si Apocalipsis nos va a decir quién es la mujer, no somos nosotros quienes para decir, no es eso. Apocalipsis 17:7. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Te diré el misterio de la bestia, que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Te voy a explicar en cuanto a ella. Dice también en Apocalipsis 17:15-16, dice, los pueblos y naciones destruirán a la ramera porque la odian. Los testigos de Jehová dicen que, hasta donde entiendo, en lo que leí, dan a entender que Dios va a venir a destruir a las religiones del mundo, que esos son las gran ramera. Al menos es lo que logré entender. Quizás estoy mal, ¿verdad? O no di en el punto, pero creo que por ahí va. Sin embargo, en mismo Apocalipsis, en el capítulo 17, donde nos habla de la gran ramera, de la Babilonia, nos dice que quienes van a destruir son esos pueblos a los cuales había sometido esa gran ramera. Dice Apocalipsis 17:15-16. Léalo conmigo. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos. Por ahí esa palabra, importante. Las aguas son pueblos. Entonces, si nos dice que las aguas son pueblos, ¿quiénes somos nosotros para decir, no es eso, las aguas es otra cosa? Pues nos está diciendo qué significa. La Biblia se interpreta a sí misma. Las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones. ¿Verdad? Muchedumbres, naciones y lenguas.
¿verdad? ¿Por qué dice? Donde se sienta la ramera. Es importante esto. Se sienta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sobre quién estaba sentado el Imperio Romano? ¿Sobre quién se asentaba? Sobre los pueblos que había conquistado. Sobre esas muchedumbres, esas naciones y diferentes pueblos con diferentes lenguas. Dice, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán. Y recordemos que los cuernos se hacen referencia, hay en Apocalipsis a reyes, ¿verdad? Aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes. ¿Las carnes de quién? De la ramera. De esta de aquí, de la ramera de acá. La van a dejar desnuda. ¿Quién va a dejar desnuda a la ramera? Los pueblos, las naciones y las lenguas a los cuales tenía la ramera sujetos, sobre cuales se sentaba. Devorará su carne y la quemarán. ¿Quién iba a quemar a la ramera? ¿Quién iba a quemar a la Babilonia la grande? Esos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas sobre los cuales se asentaba o a los cuales tenía sometidos el Imperio Romano. La quemarán con fuego, destruirán a Roma. Ray Summers dice que este fue uno de los grandes temores de Roma, ¿verdad? Que aquellos a quien tenía él sometido se volvieran contra él. Porque eran muchas. El Imperio Romano se extendió y fue grande su imperio. Tenía sometido a muchas naciones, lenguas, tribus, ¿verdad? De diferentes partes, muchedumbres. Pero todos y cada uno de ellos odiaban a su conquistador. Odiaban a la ramera. Tanto así que cuando pudieron, se volvieron contra ella y la dejaron desolada, la dejaron desnuda, devoraron sus carnes y la quemaron con fuego. La destruyeron el Imperio Romano. Una cosa es cierta, los enemigos de Dios cosecharán lo que han sembrado. El que hace mal recibirá el mal que hiciere, dice Colosenses 3:25. Roma hizo mal, pues recibió el mal que hizo. Ahora, no solo en Colosenses, en Apocalipsis 18 también nos sigue diciendo en cuanto a esto de la ramera, lo que le esperó. Dice Apocalipsis 18:6, dadle a ella como ella os ha dado. O sea, trátenla así como Dios los trató. Páguenle el doble según sus obras. Entonces, si Roma hizo mal con aquellos pueblos que conquistó, ahora aquellos pueblos les dice Dios, páguenle al doble. Si les hizo mal a ustedes, regresen lo doble. En el cáliz que ella preparó, bebida. Todo esto fue lo que ella sembró, lo que Roma sembró, persiguiendo a los cristianos y haciendo lo que Dios no mandó. Ahora dice, prepararle a ella el doble. ¿Y quiénes iban a preparar el doble? Esos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, ¿verdad? Sobre los cuales la ramera se sentaba, sobre el cual Roma tenía sometidos. La gran ramera es la Babilonia, ¿verdad? La grande, reina sobre los reinos de la tierra. Recordando que en ese tiempo, en Apocalipsis, el imperio que estaba sentado, ¿verdad? Sus bases sobre los demás pueblos conquistados, era el Imperio Romano. Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. Ya nos está diciendo. Aquí no está hablando de religiones. Aquí no está hablando de creencias. No está hablando de cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Si nos está diciendo quién es la mujer, y la Biblia nos dice quién es, pues entonces, ¿por qué dudarlo? Aquí está, mire. Y la mujer que has visto, ¿quién es? Es la gran ciudad que reina, obviamente en este momento, cuando se escribe Apocalipsis, sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era esa gran ciudad? ¿Cuál era la ciudad capital del Imperio Romano? Roma. Es la gran ciudad que reina o está sentada sobre los pueblos, las muchedumbres, las naciones, que cuando vieron la oportunidad se desquitaron de la conquista de esa gran ramera, de esa gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No dice que reinará, dice que reina. ¿Ok? Esa es la mujer. La mujer es, aquí está, es. Y si nos dice qué es la mujer, ¿quién somos nosotros para decir que es otra cosa?
Nadie. La mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es. No dice será. Es en este momento. Juan estaba escribiendo para los cristianos de ese tiempo. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Los cristianos en ese tiempo entendieron. Es Roma. Pues es lo que es que nos está persiguiendo. Roma es quien se deleita matándonos, ¿verdad? Obteniendo la sangre de los hijos de Dios, de los que creen en Jesucristo, ¿verdad? De sus santos. Esa es la mujer, la gran ciudad. Entonces, no, darle una interpretación cuando mismo Apocalipsis nos dice quién es la mujer y decir, no, la mujer, la gran Babilonia, son todas las religiones del mundo. No. Es no tomar en serio las cosas de Dios. Mira lo que dice la Escritura. La mujer que has visto, o sea, la gran ramera, es... ¿Quién es? Te lo va a declarar. La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí está. No es tan complicado. ¿Cuándo es complicado? Cuando hacemos eisegesis, ¿verdad? Poniéndole al texto lo que el texto no dice. Bien, ahora sí. Vamos a 1 Tesalonicenses 5 del 2 al 3. Ahí habla, como decíamos al inicio, de el día del Señor. Ya descartamos el Armagedón. Esto es falso, ya lo tratamos en un video. La gran tribulación, también. Ya lo explicamos en el video de Mateo 24. Esto ya sucedió. Esto no está por pasar. Luego vimos la gran Babilonia, la ramera, ¿verdad? Ya nos dijo la Escritura quién es. Es esta ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ya vimos el poder perseguidor romano, ¿verdad? Cómo Dios se deshizo de ella. Ahora vamos a explicar 1 Tesalonicenses, que nos habla del día del Señor. Y el día del Señor, pues también se le llama la segunda venida de Cristo, o también se le llama la venida del Hijo del Hombre, que habla en referencia al mismo acontecimiento. ¿Ok? Vamos a 1 Tesalonicenses. Vamos a leer el contexto. Vamos a empezar primero desde el capítulo 4. Luego vamos al 5. Recordemos que hay que entender el contexto. Dice, vamos a ver cuando dice, el día del Señor vendrá en 1 Tesalonicenses 5. ¿Por qué? ¿A quién se refiere con ese Señor? ¿Se refiere al Padre o se refiere a Jesús? Bueno, si vamos al versículo 1, dice, por último, hermanos, les hemos enseñado cómo deben de vivir para agradar a Dios. Así lo están haciendo, pero ahora les pedimos y les rogamos por el Señor Jesús. Señor Jesús. ¿De quién estaba hablando Pablo cuando hacía referencia a Señor aquí en el capítulo 4? Al Señor Jesús. ¿Ok? Señor Jesús, no al Señor Jehová, en referencia como lo entienden los testigos, solamente al Padre, no, al Señor Jesús. Ahora, versículo 2. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Entonces, el día del Señor vendrá. ¿De quién está hablando? Del día de Jesús, cuando Jesús venga. No acaba ahí, seguimos en el contexto. Vamos a brincar unos pocos versículos para no hacerlo tan largo y que nos quepa también en las diapositivas. Versículos del 13 al 18. Dice, además, hermanos, no queremos que desconozcan lo que les sucederá a los que están durmiendo en la muerte, para que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si tenemos fe en que Jesús, ¿ok? Está hablando del Señor Jesús. Jesús murió y fue resucitado. Tenemos fe en Dios, que también llevará con él a los que han dormido en la mente mediante Jesús. ¿Ok? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Apoyándonos en la palabra del Señor. En el griego no aparece la palabra de Jehová. Esto es falso. Es una traducción espuria intencional. En el texto griego no aparece, y si quiere con todo gusto se lo muestro en su propio interlineal del reino. Dice curio, no el tetragramatón y no la palabra Padre. La palabra del Señor, ¿verdad? Así dice. ¿De cuál Señor? De Jesús.
Viene hablando de Jesús, del mismo Señor. De este mismo Señor que está hablando aquí, ¿verdad? Y está hablando aquí. Señor. Ok, les decimos esto los que estemos vivos y sobrevivamos hasta la presencia del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Jesús. Ok. Hasta la presencia del Señor Jesús, la palabra de Jesús, la presencia de Jesús o la venida de Jesús. De ninguna manera nos adelantaremos a los que han dormido en la muerte, porque el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Cuál Señor? ¿De quién está hablando Pablo? Del Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, 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 palabra del Señor, presencia del Señor, Señor descenderá del cielo. ¿Qué nos dijo en Hechos capítulo 1 cuando les dice estos dos hombres, este Jesús que habéis visto ir al cielo, ¿verdad? Así como lo habéis visto, así vas a ver venir, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Versículo 7, todo ojo le verá. Entonces vemos que Jesús descenderá del cielo por segunda ocasión y lo vamos a ver. Dice, porque el Señor mismo... ¿Quién es el Señor? ¿De qué Señor está hablando aquí? De Jesús. Descenderá del cielo. Con una orden, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los que están muertos en unión con Cristo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese Señor? Cristo Jesús. Después, los que estemos vivos y sobrevivamos seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿Con cuál Señor? ¿De cuál Señor está hablando el apóstol Pablo? ¿Está hablando del Padre? No, está hablando del Señor Jesús, de Cristo. ¿Ok? No dice la palabra del Padre o la presencia del Padre. No, dijo la presencia del Señor. Y mencionó quién era ese Señor. Por el Señor Jesús. Les dimos de parte del Señor Jesús. Todo este mensaje viene de parte. Mire, aquí está. De parte. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién está diciendo esto? Del Señor. ¿De cuál Señor? Jesús. ¿De la palabra de quién? ¿De la palabra de quién? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Quién nos mandó decir estas palabras? ¿De parte de quién son esas palabras? Del Señor Jesús. ¿Ok? Para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Otra vez, ¿cuál Señor? El Señor Jesús. ¿Ok? Entonces... En el capítulo 4 nos habla del Señor Jesús, de Cristo, de modo que sigamos consolándonos unos a otros con estas palabras. Sigue la narración, ¿eh? Aquí acabamos con el 4. Pero sigue hablando, el apóstol Pablo en la misma línea o en la misma idea continúa. Eso que viene de parte del Señor Jesús. Fíjese cómo continúa. Ahora vamos a ir a esta parte que es importante, por eso lo vimos al principio, que dice el día de Jehová. No dice el día de Jehová, dice el día del Señor. Por eso aquí, en esta parte está tachada o rayada, ¿verdad? Esta traducción de aquí es espuria, falsa, no es correcta. Y sé que le van a decir, no, pero es que hay pasajes del Antiguo Testamento que se parecen y por eso nosotros lo pusimos. No. En el Nuevo Testamento, para que tú hagas la traducción así, debió de haber aparecido la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. Si no, estás poniendo un texto espurio, intencional. Ahora dice, muy bien, que en el día del Señor, el día de Jehová, dicen ellos, no, eso es falso, es espurio. ¿Cómo dice en su interlineal que ya miramos? Nuevamente, en el día del Señor. Aquí está, curio. Lord, Señor. En el día del Señor. Vendrá. Es importante esto, ¿eh? ¿Quién va a venir? El Señor. ¿Cuál Señor? ¿De cuál Señor viene hablando el apóstol Pablo? Del Señor Jesús. De Cristo. Él mandó decir esas palabras. El Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, en el día del Señor, hablando de Jesús, en el día de la segunda venida de Cristo, vendrá, en el día del Señor vendrá, exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Ahí está la gran tribulación. No habla de gran tribulación. Habla del día que Cristo venga
Unos van a estar gozosos de que Cristo venga y otros van a estar como una mujer embarazada, con dolores por no haberse arrepentido, por no haber obedecido la voluntad del Señor. ¿Ok? No está hablando de una gran tribulación, ni de un reino milenial, ni de algo por el estilo. Entonces vemos aquí el día del Señor, no dice Jehová, no aparece Jehová, dice Señor, vendrá. ¿Cuál es el Señor? Según vimos en el contexto desde el capítulo 4. ¿Quién es ese Señor? Señor Jesús. El Señor Jesús. El día del Señor Jesús. El día del Señor, y ese Señor es Jesús. Ese día que Él venga, ¿verdad? Por segunda ocasión. Porque Él lo prometió. Lo tenemos más de una cita de eso, ¿verdad? Su promesa de su segunda venida. Bien. Este pasaje entonces habla del día del Señor o del día del Señor Jesús. Comparémoslos con otras citas. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 2. Como el apóstol Pablo, déjenme lo leo aquí en esta versión negra. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2. Vamos a leer desde el 1. Dice, ahora bien, en cuanto a los tiempos y a las sazones, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba nada, porque ustedes mismos saben bastante bien que el día del Señor, no de Jehová, el día del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, vendrá como ladrón en la noche. ¿Ok? Versículo 3. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, fíjese cómo traducen para que concuerde con su doctrina, y seguridad, entonces, destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. Pero ustedes, hermanos, no estén en oscuridad para que el día nos alcance como... Bueno, ya sigue leyendo. Vamos a ver esta primera parte y vamos a compararla con otra parte de la Escritura cuando el Señor habló de esto precisamente. Vamos a comparar. Comparemos con Mateo capítulo 24, versículo 27. Pablo en el versículo 1 dice, no tengo necesidad de decirles, porque va a ser como un ladrón cuando viene en la noche. Un ladrón no te avisa, no te manda señales, hey, te voy a robar. Por favor, salte de tu casa, voy a limpiar tu casa, te voy a robar. No te manda advertencias previas. Bueno, así va a ser ese día del Señor. Ese día que Cristo venga no va a haber advertencias previas. No va a haber una guerra para que digas, ya está la guerra y viene el día. No va a haber. No hay advertencias previas. Bueno, Jesús dice exactamente lo mismo que Pablo, porque están en armonía. Los únicos que no están en armonía son los testigos. Dice Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Recuerda que leímos la palabra venida o vendrá? El día del Señor vendrá. Ellos ponen el día de Jehová vendrá. ¿Quién va a venir? El Hijo del Hombre, dice Mateo 24, 27. ¿Y cómo va a venir? Como un relámpago. Un relámpago tampoco le avisa cuándo va a venir. Y de repente ya está ahí. Mateo 24, 30, 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, porque fue alzado al cielo y del cielo vendrá. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Así es que la venida del Hijo del Hombre no es invisible. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, igual como lo dice Hechos capítulo 1. Con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a esos escogidos de los cuatro vientos de un extremo hasta el otro. ¿Sabe por qué hacían lamentación? Porque los que no obedecieron a Dios no son de sus escogidos. Versículo 36. Pero ese día y esa hora, nadie lo sabe. Porque es como un relámpago, porque es como un ladrón que viene en la noche. No hay advertencias. No hay señales previas de que un terremoto, de que una enfermedad, de que una guerra, ¿verdad? De que se están peleando. No hay advertencia. Eso era para la destrucción de Jerusalén y ya pasó. El día y la hora nadie la sabe. Ni aun los ángeles del cielo son mi Padre. Mateo 24, 37, 39. Ellos dijeron, ¿se acuerdan que leímos el escrito de los testigos? Dicen, no será como en los días de Noé. Y aquí tengo un conflicto muy serio. ¿A quién le cree usted?
¿A lo que dijo Cristo o a lo que dicen los testigos? Porque le vuelvo a leer, aquí lo tengo a la mano. Déjenme regresar a la cita del escrito que dábamos. Dice, Jehová no acabará de una sola vez con todo el mundo de Satanás, como hizo en los días de Noé. O sea, no va a ser la destrucción igual como en los días de Noé. Los testigos dicen que no va a ser igual. Pero Cristo dice que va a ser igual. ¿A quién le creemos? Fíjese, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé. ¿Sí lo está leyendo conmigo? Déjeme se lo subrayo. Mas como en los días de Noé, así será. ¿Qué dicen los testigos? Así no será la venida del Hijo del Hombre. Pero Cristo dice, no, como en los días de Noé, así va a ser. Y los testigos dicen en su escrito que leíamos al inicio, no, así no será. Va a ser en 2 etapas. ¿Dónde dice Cristo que va a ser 2 etapas? Cristo dijo, como en los días de Noé, así, de la misma forma será. ¿A quién le creemos? ¿A los testigos? ¿Y a sus profetas? ¿Verdad? ¿Mentirosos? ¿O a nuestro Señor Jesucristo? Como en los días de Noé, así será. Y los testigos dicen, como en los días de Noé, no será. Y se lo vuelvo a leer. Jehová no acabará de una sola vez con todo el mundo, como hizo en los días de Noé. No. En esta ocasión lo hará en 2 etapas, dice. Lo hará en 2 etapas. Pero Cristo nos dice, como en los días de Noé, así será. Cristo no habla de 2 etapas. Cristo habla de una etapa. Como en los días de Noé fue una, así será. Y los testigos dicen, no, Cristo se equivocó. Son 2 etapas. Tiene que destruir la gran Babilonia, todas las religiones del mundo primero. No, Señor. Cristo dice, como en los días de Noé. Una sola etapa, se acabó. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y tan será así, que fíjese cómo dice el 38, porque como en los días de Noé antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? Comiendo, bebiéndose, casando, dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así, y vuelvo a subrayarlo, así será también la venida del Hijo del Hombre, o la venida del Señor, o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así será. ¿Ah? Así será. Y los testigos dicen, no, así no será. Cristo, te equivocaste. Es así no será. Va a ser en 2 etapas. ¿Dónde dejas entonces la destrucción de la gran Babilonia, de las religiones del mundo? Estás equivocado, Cristo. Son 2 etapas. Así no será. Bueno, Cristo dijo, así será. Yo le creo a Cristo. ¿Usted le quiere creer a estos falsos profetas que se han equivocado más de una vez? Pues están en usted. Yo le creo a Cristo. Ahora, vamos a Mateo 24:50. Vendrá el Señor. Otra vez, la palabra venir. Así como leíamos en 1 Tesalonicenses 5:2, ¿verdad? El día del Señor vendrá. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. No espera, no hay avisos previos. Ahora, si las señales de ese día que nuestro Señor vinieran, y el Armagedón, como dicen ellos que no existe, fueran una guerra, pues la guerra es una señal, nos estaría advirtiendo. Entonces habría una contradicción bíblica, porque estaríamos a la espera. Ya viene, porque ya sucedió una guerra. Entonces ya Rusia está atacando. Eso es la señal, ya viene. No, al día que no espera y a la hora que no sabe. Entonces, ¿cómo será? Dice nuestro Señor Jesucristo, como en los días de Noé. Y los testigos dicen como, no como en los días de Noé. Van a ser 2 etapas. Bueno, ¿a quién le cree usted? Dice, el Señor vendrá, no a la hora que no esperamos, no hay aviso, no hay señales previas. No vamos a saber cuándo es ese día. Luego dice en el 25:13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. No sabéis, no hay señal del día y la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Por eso el apóstol Pablo decía,
No les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones. O sea, no, como lo dice aquí en esta versión, dice, ahora bien, en cuanto a los tiempos y a las sazones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba nada, porque ustedes mismos saben bastante bien que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche. O sea, no hay aviso. Es el día que menos esperamos, a la hora que menos esperamos. Así como fue con los días de Noé, de repente sucedió. Así será. Así será también, dice nuestro Señor Jesucristo. Así será también, de igual forma. Y los testigos, no, así no va a ser. Van a ser de 2 etapas. No es cierto. Yo le creo a Cristo. Ahora, ¿qué dice 2 Pedro 3:10? Pero el día del Señor. ¿Y quién es el Señor? Según 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5. Jesucristo. El día del Señor vendrá. Vendrá. ¿Y quién es el que va a venir en ese día? Nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿verdad? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, lo acabamos de leer. Vendrá. ¿Cómo vendrá? ¿Con aviso? No, igual como dijo el apóstol Pablo, como ladrón en la noche sin aviso. ¿Cómo más? Como relámpago, ¿verdad? Como relámpago acá arriba, como relámpago, no nos avisa, como relámpago. ¿Cómo más va a ser eso? Como en los días de Noé, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder en ese día que venga el Señor? Bueno, va a venir el Señor y luego va a suceder el Armagedón y luego va a venir el reino milenal y luego ya vamos a vivir en la tierra. No, les tengo una mala noticia. Dice que ese día que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, como ladrón en la noche, como relámpago, como en los días de Noé, ¿qué va a suceder? Dice 2 Pedro 3:10. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra, ¿verdad? La tierra, la geo, ¿verdad? No el cosmos, la geo. Y las obras que en ella hay, serán quemadas. Le tengo una mala noticia. Ese día que venga el Señor no hay con que el reino milenal y que el Armagedón y que va a venir con sus ejércitos y van a luchar y que viene el Señor, se acabó, o sea, se acabó todo. Así como se acabó para aquellos hombres en el día de Noé, se acabó. Igual, si usted no es un hijo de Dios, si usted no está bien con Dios, pues no le espera nada bueno. Por eso dice como dolores de la mujer encinta. No le espera nada bueno. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué los testigos tratan todos estos temas del Armagedón y todo? Porque ellos quieren vivir en la tierra, en esta tierra física. Pero le tengo una mala noticia. Estos son los planes que Dios tiene para esta tierra física. Deshacerla, ¿verdad? Hundirla, ser quemada totalmente las obras que hay sobre la tierra. ¿Cuándo sucederá eso? El día del Señor. El día que venga nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sé que esta es una frase favorita por muchas personas, incluyendo los testigos de Jehová. No, pero ahí dice cuando digan paz y seguridad. Fíjese cómo dice ahí. Lo voy a leer otra vez, versión de los testigos de Jehová. Versículo 3. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenir instantáneamente como el dolor de una mujer encinta y no escaparán de ninguna manera. Bueno. Esto no se refiere al fin de una guerra. No quiere decir que va a haber una guerra como señal de que ya viene. Y cuando se acabe esa guerra y todos estén en paz, pues entonces va a venir. Porque sería contradictorio. Mire, vamos primero a los pasajes en Mateo que leíamos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días antes del diluvio estaban comiendo. ¿Cómo estaban? Comiendo, casándose y dándose casamiento. Hace referencia a un día como cualquier otro. No te estás casando, estás bebiendo, estás comiendo. Es un día normal como cualquier otro. Igual sucedió con Noé. Era un día normal como cualquier otro y de repente vino la destrucción. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero no solamente acaba ahí. Nos da otro ejemplo nuestro Señor Jesucristo en Lucas. Dice Lucas 28-29. 17, 28 al 29. Así como sucedió en los días de Lot.
sea, sucedió en los días de Noé, pero también en los días de Lot. ¿Cómo estaba esa gente en Sodoma y Gomorra? Pues estaban comiendo, bebiendo, compraban, vendían, plantaban, edificaban, estaban en sus labores diarias de todos los días, con un día común y corriente como cualquier otro día. ¿Podían decir ellos estamos en paz? Sí, porque estaban trabajando, estaban comiendo, estaban tranquilos. Se sentían en paz y con seguridad. Y de repente vino del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Igual en los días de Noé, estaban comiendo, bebiendo, ¿podían decir que estaban en paz y seguridad? Sí. Y de repente vino el diluvio y se los llevó a todos. A eso se refiere. No se refiere a que viene una guerra del Armagedón y que esto, inventos que le ponen al texto. ¿Por qué sería una contradicción? Bueno, mire, vamos a explicar esa parte. Sería una contradicción que primero Pablo les dice en el versículo 1, no tiene necesidad de que se les escriba, versículo 2, porque ustedes mismos saben que el día de Jehová viene exactamente como un ladrón en la noche. Primero les está diciendo en el 1 y 2, ¿para qué quieren saber eso? ¿Para qué quieren saber cuándo va a suceder? Si va a ser, cuando menos lo pensemos, va a ser como cuando viene un ladrón en la noche, no nos avisa, sin aviso previo. ¿Para qué preguntan? Ah, pero y luego les dice, cuando digan paz y seguridad. Oye, Pablo, pues ponte de acuerdo. Primero nos dice que no hay señal y luego nos dice que sí hay señal. Por fin, si hay o no hay. No, Pablo no se contradijo. Pablo cuando dijo paz y seguridad está haciendo referencia a esos días comunes y corrientes, como en los días de Noé estaban comiendo, casándose un día común, con paz, con tranquilidad, y vino destrucción. En días de Lot estaban comercializando, comiendo, bebiendo, haciendo sus cosas cotidianas, y vino destrucción. Bueno, así va a ser la venida del Hijo del Hombre, la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde los elementos ardiendo serán deshechos y las cosas, y la tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas. Entonces no puede decir Pablo en el versículo 1 y 2, no hay señal, y luego decirles en el versículo 3, no, sí hay señal. Cuando digan paz y seguridad, pues cuando digan paz y seguridad sería una señal. Entonces, Pablo, ponte de acuerdo, ¿hay señal o no hay señal? La respuesta es no. Pablo no les estaba diciendo que paz y seguridad es una señal. Estaba haciendo referencia a que va a ser un día como cualquier otro, así como lo fue en los días de Noé, como los días de Lot. De repente va a estar ahí y luego hace otra comparación otra vez de que no hay una señal, ¿verdad?, inminente inmediatamente antes de que ocurra. Como dice, como los dolores de la mujer en cinta, en parto, ¿verdad?, y que ya está para el parto. Está tranquila ahí la mujer embarazada, sabe que va a dar a luz, pero no sabe cuándo le van a iniciar los cólicos. Y está ahí esperando, y de repente vienen, ¿verdad? Vienen los dolores fuertes y ya. Bueno, así va a ser. Va a estar tranquilo usted en su casa un día como cualquier otro y de repente va a estar ahí sin aviso previo. Como aquellas mujeres, ¿verdad?, salen corriendo, ¿verdad? Ya se me rompió la fuente, rápido, que ya llévame al hospital. ¿Por qué? Porque no lo tenían planeado, fue repentino. No, el bebé no le dijo, prepárate ya, prepara la maleta, mamá, ya vamos para allá. En 10 minutos te voy a empezar a dar los cólicos. Te voy a mandar primero una señal para que estos... No, ¿verdad? Vienen así repentinamente. Y por eso lo compara con un ladrón en la noche, como Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. Entonces, no está hablando de eso, de que sea una señal. Sería una contradicción. Pablo estaría diciendo primero, no hay señales como ladrón en la noche, y lo estaría diciendo, sí hay señal. No, Pablo no se contradijo. Después de la segunda venida de Cristo, no hay más en el mundo. Todo será destruido y todos seremos juzgados. Está en armonía, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, porque los testigos, me decía por ahí un amigo que nos escribe, ¿verdad?, en cuanto a estos temas. Me decían, es que los testigos hacen una organización, ¿verdad? Primero va a pasar esto, y luego esto, y luego esto. Va a suceder lo de Cristo, y luego el Armagedón, y luego hacen una serie de arreglos ahí. Pero pues le tengo la mala noticia. Dice 2 de Pedro 3:10, el día del Señor, cuando venga ese día del Señor, que es como ladrón en la noche, el día del Señor Jesús, si lo juntamos con lo que hemos venido estudiando, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Se acabó todo. ¿Qué va a suceder después? Bueno, viene el Señor en las nubes, manda a sus ángeles, recoge a sus escogidos, es destruida la tierra, y ahora vamos al juicio, dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Recuerdan, Cristo se sienta en su trono a juzgar. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, dicen los testigos. Ahí está la tierra. No, el reino eterno ya, ¿verdad? Junto a su lado. Para vosotros desde la fundación del mundo. Luego el versículo 41. ¿Qué va a pasar con los otros que no obedecieron? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál será el destino final de ambos, de los que obedecieron y los que no? Mateo 25:46. Se irán estos al castigo eterno, o sea, los desobedientes, y los justos a la vida eterna. Ahí está. Viene el Señor, se acaba todo, hay juicio, salvación eterna o vida eterna, y destrucción eterna o castigo eterno. Castigo eterno, ¿verdad? Dice castigo eterno. Entonces, ahí está. El reino milenial, y que les va a dar oportunidad de que vuelvan a obedecer, y que va a estar 1000 años. Esos son doctrinas que empiezan a introducir y a querer poner, ¿verdad?, en las escrituras, que el Armagedón, que la gran tribulación, que esto y que el otro. Como hemos visto, no van de acuerdo estas cosas. Entonces, el día del Señor, viene el Señor y se acabó. Se acabó, no hay más. Hay un juicio, y unos a vida eterna y otros a condenación eterna. Entonces, en resumen, 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3, ¿de qué habla? Habla en su contexto, primero, tomándolo desde el 4, le habla a cristianos: hermanos, no estén tristes. Hay que tener esperanza, hay que esperar esa segunda venida de Cristo, porque si Cristo murió y resucitó, tenemos esperanza en Él, de que iremos con Él. No hay que estar tristes, hay que esperar esa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será ese día? Dice Pablo, no necesitamos saberlo. Capítulo 5. Se va a hacer como los días de Noé y de Lot, ¿eh? Un día como cuando viene un ladrón en la noche, un día común, un día normal, donde usted quizás diga: pues este día está muy tranquilo y me siento muy seguro. Ese día podría ser. Vendrá el Señor a la hora que no sabemos, ¿verdad? Como leíamos en los pasajes de Mateo. ¿Dónde estamos en nuestras actividades diarias, ¿verdad? Donde estamos ahí trabajando, haciendo nuestras cosas cotidianas, y quizás ese sea el día. Y de repente, así como en los días de Noé, vino el diluvio. Y en los días de Lot, el fuego para destruir a Sodoma y Gomorra. Y de igual forma, así vendrá el día del Señor. ¿De cuál Señor? ¿El día de Jehová? El día del Señor Jesús, que es de lo que habla en el contexto. Esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya quedado un poquito claro esta explicación de 1 Tesalonicenses 5. Si no quedó muy claro, pues háganmelo saber y buscamos la manera de explicarlo un poquito mejor. Pero de eso está hablando. Está hablando no del Armagedón, no de la gran ramera, no de una guerra y que luego digan paz y seguridad. No está hablando tampoco de la gran tribulación. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien. Entonces, gracias por habernos seguido en este video. Y seguimos en contacto y seguimos subiendo por ahí algunos otros videos. Según tenga oportunidad. Este video lo hice muy apresurado, muy rápidamente. No tuve mucha oportunidad de checar y corregir algunas cosas. Así es que discúlpenme, perdónenme por favor si veo ahí horrores ortográficos. Hice todo muy rápidamente. Así es que espero que haya quedado claro y que nos haya ayudado un poco más a entender estos pasajes que se malutilizan para probar doctrinas que no son soportadas por la Escritura. Y si usted lo ha notado hasta ahorita, las dos doctrinas que hemos visto en el video pasado y en este están soportadas o van y buscan a soporte junto con, por ejemplo, los 144,000. En el lugar más complicado, que es donde habla con un lenguaje simbólico, que es Apocalipsis. Y en base a eso, a un solo versículo como el Armagedón, de ahí sacan una doctrina entera. Increíble.
Pero bueno, vean nuestros videos, vean los videos anteriores que le mencioné. Si usted quiere indagar más sobre Mateo 24 y lo que narra nuestro Señor Jesucristo y cómo está dividido ahí todo, hay un video de eso. Si quiere analizar más sobre el Armagedón, hay un video previo también sobre el Armagedón. Y cualquier duda o cualquier pregunta, pues estamos para servirle. Bien, Dios les bendiga, Jehová les bendiga, el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna